¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto estar, la verdad, hoy con ustedes. Qué felicidad poder compartir la palabra, podernos conectar para escuchar la palabra de Dios que siempre va a edificar, exhortar o consolar nuestra vida. Lo más importante es la edificación, ¿sabes? Porque la edificación es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace llegar a la estatura del varón perfecto. La exhortación, desde luego que motiva, ¿no? Pero la esencia, lo mejor de todo es edificarnos con la palabra de Dios. Y bueno, estamos estudiando este discipulado que me encanta. Tenía algún tiempo que no lo compartía, pero durante muchos años lo estuve compartiendo en la iglesia, todos los domingos en la mañana antes del servicio y también algunos días entre semana. Y la verdad es que estar repasando las clases para repetirlas a ustedes ha sido desde luego una gran bendición para nuestra vida, para mi vida y con la familia, que a veces comento cosas. Hoy empezamos la clase 5, gloria a Dios. Empezamos la clase 5 con el tema ¿cómo se comunica Dios conmigo? ¿Cómo se comunica Dios conmigo? En otras palabras, ¿cómo escuchar a Dios? Ese es el tema central, ¿cómo escuchar a Dios? Y es importante porque muchas veces la gente me ha dicho, es que ¿cómo oigo a Dios como usted? Bueno, es parte de una relación con Dios, como lo hemos dicho. Recuerda que tú puedes tener una relación lejana con Dios, puedes tener una relación casual con Dios, puedes tener una relación que sigue cercana con Dios, pero también puedes tener la mejor de las relaciones, que es una relación íntima con Dios. Esta relación íntima con Dios es la que ya te llevó a estar en comunión con Dios. Y esto es lo que da fruto en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo no es otra cosa más que la manifestación del fruto que nosotros estamos dando por la relación íntima que tenemos con Dios, obviamente a través y por medio de su Espíritu Santo. Así es de que hoy vamos a estudiar todo esto, pero también vamos a ver el principio. ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde se fundamenta todo? Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que la primera forma en la que Dios se comunica con nosotros es a través de su palabra, a través de la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, es una carta personal de amor escrita por Dios para todos nosotros. Una carta personal. Una carta personal. Tú tienes que ver la palabra de Dios como una carta personal que te escribió un día tu papá para bendecir tu vida, para enseñarte el know-how. Y lo estoy diciendo bien. Para los que no conocen el término know-how significa saber cómo. Por ejemplo, el know-how de muchas cosas vale riquezas impresionantes, porque el saber cómo es lo que te hace ser y hacer, tener y estar. El saber cómo tienes que ser, te lo dice la palabra de Dios. Para el saber cómo tienes que hacer las cosas, te lo dice la palabra de Dios. Para el saber cómo obtener todas las cosas, te lo dice la palabra de Dios. Para que logres el cómo estar en todas las cosas, y te lo dice la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios te va a llevar, hablando de edificación, exhortación y consolación, te va a consolar cuando lo necesites, te va a exhortar cuando lo necesites y te va a edificar dependiendo cuánto tú lo busques, lo estudies, lo anheles con todo tu corazón, para que tú crezcas y a través de este crecimiento logres el bien ser, para el bien hacer, el bien tener y el bienestar. Nunca nadie puede lograr el bienestar si no logra primero el bien tener y después por el bien hacer, por el bien ser. Ese es el orden correcto, ¿sale? Todo empieza desde dentro. Todo empieza desde dentro.
desde dentro. Por eso la misma Biblia dice que tu corazón determina tu vida, porque tu corazón, o sea, tu interior, tu alma, determina tu exterior y su calidad. Determina tu vida y la calidad de vida. Entonces, finalmente, el saber cómo, poniendo otro ejemplo, el know-how. Imagínate que ahorita alguien te dijera, ¿sabes qué? En tal país no hay X refresco, un refresco famoso, piensa en el que quieras. Y te dicen, ¿sabes qué? Si tú quieres ir a vender esta bebida que te va a hacer multimillonario a ese país que no hay, te damos el know-how. O sea, te están diciendo que te van a decir todo acerca de cómo fabricar esa bebida, cómo envasarla, cómo distribuirla, cómo administrar la empresa, a cómo vender. O sea, el know-how es que te van a enseñar todo, te van a decir todo, todo significa todo, para que tú logres vender esa bebida en ese país y te hagas archirrecontra fragilísticamente, espiralidosamente millonario. ¿Me estoy explicando? Ese es el know-how. El know-how, por ejemplo, el know-how de las inversiones. Que alguien te dijera, te voy a dar el know-how de las inversiones. O sea, te voy a decir cómo invertir para que nunca pierdas y siempre estés multiplicando tu inversión. Eso vale millones. Por el hecho de que tú sepas cómo invertir, he visto mucha gente que ha querido invertir y no sabe y a la mera hora no se le da. Hasta que aprende, se le da. Mientras no sabe, no se le va. ¿Por qué? Porque aprender es el saber cómo hacerlo. Y eso es lo que significa know-how. Te voy a dar el know-how para que te vaya bien en el matrimonio. ¿En serio? ¿De veras? ¿Eso existe? Sí, sí existe, está en la Biblia. Te voy a dar el know-how de cómo ser un verdadero hombre. No solamente del género masculino, sino un verdadero hombre en toda la extensión de la palabra y en todos los aspectos que te puedas imaginar. Entonces, ¿eso existe? Sí, está en la Biblia. ¿Me estoy explicando? ¿Sale? Entonces, te voy a dar el know-how de cómo tener un matrimonio feliz, de cómo educar a los hijos, de cómo gobernar una nación. Hoy nos hace muchísima falta, ¿verdad? Y no nada más en nuestro país, sino en muchos países. Te voy a dar el know-how para lo que quieras ser y hacer. Y eso es la Biblia. Unas cartas personales que Dios escribió para que nosotros tengamos el know-how de todo y tengamos una vida en abundancia y no estemos viviendo en constantes tribulaciones y aflicciones porque ni siquiera están en el plan de Dios. Recuerden que cuando tú encuentras en la Biblia la palabra tribulaciones o aflicciones, hay la nota aclaratoria que dice por un tiempo, que dice temporales. Y eso significa que no está en el plan de Dios, ¿ok? Así es que ese es lo primero que tienes que saber. Tú no puedes escuchar a Dios ya de una manera prácticamente audible dentro de ti. Incluso te puedo decir que puedes llegar a escuchar la voz de Dios de tal manera que vas a voltear. Vas a oír tu nombre o vas a oír su voz así a tal grado que vas a voltear de ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Así. Pero eso empieza escuchando la palabra de Dios, sus cartas. Lo primerito, lo que tienes a la mano, lo que Dios te dio para empezar la relación y desarrollar la relación. Para que tú entonces, en base a esta práctica, te vas a ser maestro para saber escuchar a Dios. Acuérdate de eso, esto es muy importante. En base a que tú estés escuchando la palabra de Dios cuando la estás leyendo, vas a aprender a escuchar la voz de Dios, porque estas cartas, cuando tú lees la Biblia,
y la empiezas a leer ya como un hijo de Dios, alguien que ya entregó su vida a Dios, empiezas a leer la Biblia y empiezas a oír su voz dentro de ti, empiezas a oír como si Él te estuviera susurrando lo que estás leyendo dentro de ti, usando tu propia voz. Es lo primero que hace Dios. Usa tu propia voz para que no te espantes, obviamente. No, porque sí, por supuesto que sí. Mueve el piso, ¿no? Como dicen los chavos. Pero tú vas a escuchar tu propia voz, vas a escuchar a Dios con tu propia voz y tú vas a estar certero de que es Dios quien te está hablando porque ya practicaste el estar oyendo su voz a través de la lectura bíblica. Voy a poner otro ejemplo. Los bebés, cuando nacen, la voz que tienen súper bien identificada, ¿cuál crees que es? La de la mamá, desde luego. ¿Por qué? Porque a quien oyó más en todo su desarrollo prenatal fue a su mamá. Hablando con el papá, hablando con la mamá, hablando con los suegros, hablando con los vecinos, hablando con ella misma, cantando, etcétera, etcétera. O sea, él tiene bien identificada la voz de la mamá. Por eso, a veces si no oye la voz de la mamá, está inquieto y puede estar llorando, y cuando llega la mamá y le habla, se calma, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de que estuvo en el vientre de la mamá, practicó el oír la voz de su mamá y la tiene bien identificada. Por eso es muy padre que cuando eres papá, cuando eres el papá, siempre háblale a tus hijos cuando están en el vientre de su madre. Yo me acuerdo que yo llegaba y los angoloteaba, así literalmente llegaba y les hablaba y movía la panza, pero así, o sea, así que sintieran que era su papá el que les estaba hablando. Y había veces que ya después nada más me oían y luego se empezaban a defender, ¿no? Porque salían los chipotes de las patadas, etcétera. Pero eso es vital. Hacer esa relación con tus hijos desde el vientre, eso es vital para también hacer una relación con Dios desde la palabra. Entonces, cuando tú leas la Biblia, tú vas a empezar a percibir ese susurro de Dios en tu oído espiritual. Esto, repito, si tú ya entregaste tu vida a Dios, si tú ya te hiciste hijo de Dios porque tú ya crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. La Biblia dice que todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nacemos de nuevo, nacemos de Dios y nos convertimos en ese momento en hijos de Dios. Y esta es la razón por la cual antes uno lee la Biblia y no le entiende uno nada. ¿Te pasó? ¿Te ha pasado? Que lees la Biblia y dices, es que no veo más allá de que sea un libro de historia, ¿no? O si lees Proverbios, pues no veo más allá que sea un libro de buenos consejos. ¿Por qué? Porque no hay una relación, porque no has nacido de Dios. Por eso es un libro raro, extraño. Pero aquel que de verdad ha tenido un encuentro con Dios, porque de verdad creyó en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y lo confesó con su boca, porque él aceptó como una verdad verdadera, valga la redundancia, en su vida. Yo ya acepté como verdad que Jesucristo vino a este mundo, sí lo creo, que vino a este mundo a morir en la cruz para que todos mis pecados me sean perdonados. Yo sí creo que pasó eso, yo sí creo que sucedió eso, y por eso lo confieso con la boca. Se tienen que cumplir los dos requisitos. No nada más es confesar con la boca, sino creer con el corazón. Es claro, he visto mucha gente forzada y obligada a hacer la oración de confesión de fe, de yo acepto que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados, yo lo acepto en mi vida y yo le entrego mi vida, y hacen la oración, pero de dientes para afuera. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón ni siquiera han entendido por qué y para qué están haciendo la oración. Y eso es muy común en muchísimas iglesias, ¿verdad? Que llevan al invitado y lo forzan, pásale, no vas a pasar a hacer tu oración, ándale, no,
no te puedes ir así, no me hagas quedar mal, casi, ¿no? Y pasan por mero compromiso porque ya no quieren que los estés molestando. Ya están de hasta acá, ¿no? O sea, finalmente fueron a la iglesia porque dijeron, ya me lo quiero quitar de encima. Entonces, acuérdense que evangelización no es persecución. Tenemos que entender eso. Y tenemos que prepararnos para evangelizar. No cualquiera es evangelista. Y aún siendo evangelista, se tiene que preparar para hablar de Cristo como debe de hacerlo para que no lo rechacen. Porque luego yo he querido hablarles de Cristo a algunas personas y no quieren saber nada porque ya les compartieron, pero mal. Y sí me gustaría saber quién lo hizo para darle 2, 3 lecciones de lo que no se debe de hacer, que cierra el corazón de la gente más para el Señor Jesucristo. Y salen con su justificación tonta de, es que no era su tiempo. Por favor. El tiempo de la gente es cuando se les comparte la palabra de Dios. Ese es el tiempo de Dios. Es que no era el tiempo de Dios. Entonces, ¿de quién era? ¿De Satanás? Porque lo que no es de Dios es del diablo. Así es este mundo. Así es este mundo. Lo que no es de Dios es del diablo. No nos andemos con tibiezas porque eso le da asco a Dios. Entonces, por eso es importante. El mismo Pablo, en el libro de Efesios, dice, pide oración por él, para que cuando él evangelizara, para que cuando él compartiera, lo hiciera de la manera correcta y no rechazaran el evangelio. El mismo Pablo, hablo del apóstol. Imagínense, ¿no? Entonces, lo digo porque tenemos que ver la magnitud de la seriedad de este tema, ¿no? De la evangelización. Entonces, se deben de cumplir 2 requisitos para ser salvos. Hacer la oración, o sea, yo confieso que Jesucristo vino a este mundo y fue a la cruz a morir y derramar su sangre para mi salvación, para el perdón de todos mis pecados. Yo lo creo. Acepto esa verdad. Él es la verdad. Acepto esa verdad. Él es la verdad. Entonces ahí es cuando estoy aceptando a Cristo en mi corazón. Eso es aceptar a Cristo en mi corazón. Eso es aceptar a Cristo en mi vida. Porque luego muchas veces he encontrado salvos o creyentes que están compartiendo y es que ya recibiste a Cristo en tu corazón. ¿Y eso qué es? Y les digo, a ver, explícame cómo recibes a Cristo en su corazón. Pues recíbelo. Pues recibe, pues es que lo tiene que recibir. Sí, pero ¿cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? Y no entienden. Ningún inconverso es capaz de entender cómo recibo a Cristo en mi corazón. O sea, el mismo Nicodemo, que era un estudioso de las Escrituras, le dijo a Jesucristo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Entonces, ¿qué es aceptar a Cristo en mi corazón? Es aceptar la verdad de Cristo. Eso es aceptar a Cristo. ¿Por qué es aceptar a Cristo? Porque Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aceptar a Cristo es cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, cuando alguien acepta la verdad de que Él murió en la cruz para el perdón de sus pecados. Ya lo oí, por eso dice la palabra que la fe viene por el oír. Por eso dice la palabra que prediquemos, que compartamos, que evangelicemos, porque el que no oye, no cree, ¿verdad? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán si no oyen? Entonces, ellos oyen, y cuando ellos oyen y entienden, aceptar a Cristo en mi vida es que yo acepte su verdad, o sea, acepte como verdad que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Sí, eso es aceptar a Cristo, cuando aceptas como una verdad en tu vida, o sea, que tú sí crees que es verdad que Él murió en la cruz para el perdón de tus pecados. En ese momento que tú estás creyendo
porque estás aceptando esa verdad, es cuando de verdad se convierten en hijos de Dios y se convierten en salvos. Se hacen salvos. Obviamente porque lo están confesando con la boca. ¿Por qué lo confiesan en la boca? Porque ya creyeron. Porque ya creyeron. La Biblia lo dice claramente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que quiere decir es que tú no puedes confesar con la boca para salvación lo que no creas en tu corazón para que se te haga esa justicia y recibas esa justicia. Sea justo que recibas la salvación porque lo crees con el corazón. Entonces está diciendo ahí la palabra del Señor, de nada sirve que tú confieses para salvación si no crees en tu corazón para justicia. ¿Cuál justicia? La que Cristo nos hizo en la cruz, para que nosotros volviéramos a ser santos delante de Dios y entráramos, heredáramos el reino de Dios. Amén. Entonces, esto es importante entenderlo, porque ¿qué es aceptar a Cristo en tu vida? ¿Qué es aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Ya recibiste a Cristo? Bueno, ¿qué es recibir a Cristo? Cuando aceptas, cuando recibes como verdad lo que la Biblia dice de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y vino a morir en la cruz, a dar su vida en la cruz para el perdón de tus pecados y que tú entonces así te conviertas en hijo de Dios y te vayas al cielo cuando dejes este mundo y además antes de irte tengas una vida en abundancia que Cristo trajo y compró para ti. Ahí se cumplen los dos requisitos. Ahí se cumple el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Así es de que cuando sucede esto, es cuando luego entonces, tú si eres hijo de Dios, tú si ya eres un salvo, y tú ya tienes, como ya naciste de Dios, entonces ya puedes entender el lenguaje de Dios. Y es cuando entonces puedes leer la Biblia y empiezas a entender cosas que antes no conocías. Para mí fue uno de los momentos más emocionantes en mi vida y más significativos. Nunca voy a olvidar ese día cuando empecé a leer la Biblia y empecé a entender lo que antes nunca había entendido. Cuando empecé a leer y empecé a recibir revelación. Revelación es algo que nunca has oído, mucho menos entendido. Y para mí fue impresionante, porque literalmente haz de cuenta que te quitan una venda de los ojos, que ahora sí te deja ver la Biblia, la palabra de Dios, y leerla y entenderla. De verdad entenderla, que tú dices, aquí está hablando de esto, por esto, para esto, lo tengo, ¿no? Como dicen en inglés, I got it, ¿no? O sea, ya me cayó el 20, decimos aquí en mexicanos, ¿no? Ya me cayó el 20. Yo me acuerdo que, ¿sabes? Dije, a mí ya me cayó el peso. No el 20, me cayó el peso porque entendí. O sea, los ojos del entendimiento literalmente son abiertos y no es que sean abiertos, sino que ya nacieron. Los ojos, los oídos que ven y oyen a Dios en la palabra, ya nacieron. Antes no podías ver y oír porque no había nacido, pero ahora que ya naciste de Cristo Jesús, sí puedes leer y entender. Ahora, déjame decirte, esto no quiere decir que de entrada tenemos acceso a toda la revelación de Dios. No, ¿por qué? Porque precisamente para eso Dios instituyó o constituyó los 5 dones ministeriales. El profeta, que ya fueron, los apóstoles, que ya fueron, los evangelistas, que siguen siendo, pastores, que siguen siendo, y maestros, que siguen siendo, dice ahí la Biblia, y maestros para perfeccionar a los santos. Fíjate bien,
¿Quiénes perfeccionan a los santos? De los 5 ministerios son los maestros. Por eso es importante que hoy en día todos los pastores sean maestros. Hay muchos hermanos que están fungiendo o sirviendo como pastores y no lo son. Lo cierto es que son evangelistas y muy buenos evangelistas. Todos los domingos dan plan de salvación, hacen llamado y la gente responde y se hace hija de Dios, se convierte en cristianos y excelente, gloria a Dios por ellos, ¿no? Y bendecidos son evangelistas. Los evangelistas ganan al mundo. Los evangelistas convierten al mundo en hijos de Dios, en cristianos, en salvos, mejor dicho, en salvos. Pero quienes desarrollan a los cristianos son los que verdaderamente son pastores y maestros. Tú puedes ser maestro sin ser pastor, pero nunca serás pastor si no eres maestro. Y nunca serás un buen pastor si no estudiaste para ser un buen maestro. Por eso por eso a Cristo le decían, Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque Él era maestro. De hecho, el cuadro que tengo aquí atrás me han preguntado y aprovecho para dar la referencia. Este cuadro es una réplica, es un óleo, y es una réplica de una pintura casi rupestre que hay en un templo en Alemania, en un lugar donde estuvo Martín Lutero, y abajo, hasta abajo del cuadro, en latín dice ego sum bonus pastor. Ego sum bonus pastor, que quiere decir yo soy el buen pastor. Eso es el cuadro. Este cuadro nos lo regalaron en Alemania cuando estuvimos allá conociendo la historia de Martín Lutero. Nos llevaron a toda la ruta, se llama la Ruta Lutero, porque desde donde estuvieron los papás de Martín Lutero antes de que naciera, cuando nació, dónde creció, su casa, dónde estudió, dónde vivió, el convento, dónde puso las leyes o las tesis y dónde terminó sus últimos días, todo eso. Y Alemania reconoció el instituto bíblico que tenemos, que se llama Plan Formación, Instituto Bíblico Plan Formación, y es donde enseñamos para que seas un buen cristiano, luego entonces un buen ministro. Alemania reconoció nuestro instituto bíblico como un instituto formador de ministros cristianos y maestros cristianos. Tenemos ese reconocimiento por parte de Alemania. Alemania es un país muy cristiano, por eso el diablo levantó ahí a Hitler, ¿no? Que muchos pensaron que es un anticristo o fue uno de los anticristos, y lo levantó ahí Satanás precisamente porque pues de ahí era Martín Lutero, y ahí se recobró otra vez el cristianismo después de que se perdió. Ahí se recobró por medio de la reforma cristiana que inicia Martín Lutero para recuperar el verdadero cristianismo, cuya reforma además sigue y continúa, porque el cristianismo todavía se sigue reformando, y precisamente estas clases son para reformar el cristianismo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, pero por mientras a ser cristianos como los de la iglesia primitiva, como los de la antigua iglesia, la iglesia que verdaderamente dejó Cristo, que duró 300 años nada más, 330 años, porque después se perdió cuando Roma reconoce el cristianismo para dejar de perseguir a los cristianos, dejar de matarlos, de quemarlos, de darlos a los leones. Entonces, para dejar de perseguirlos, reconoce la religión, ellos le llamaron así, reconoce al cristianismo, pero como Roma era politeísta, o sea, creían en un montón de dioses, es cuando revuelven todas las doctrinas. Revuelven la doctrina cristiana con todas las demás doctrinas que había de
de otros dioses muy fuertes en ese tiempo, como Mitra, como Zeus. Hay una pintura en Washington, en una catedral de Washington, donde la pintura ahí pretenden exponer a Dios Padre, y es una pintura que se hizo en Grecia de Zeus, literal. La misma pintura, es una réplica, pero en una iglesia católica en Washington, diciendo que es Dios Padre, cuando la hicieron en Grecia, la primera original, para adorar a Zeus. Entonces, nada más para que se den una idea qué revoltijo fue esto, y más a través de los años del tiempo, que fue lo que hizo que se fuera perdiendo el cristianismo puro, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues por nuestros frutos, por nuestras condiciones. ¿Cuántos hoy en día están haciendo las mismas cosas que hizo Cristo y aún mayores, como los discípulos de Jesucristo y como en la iglesia primitiva, antes de que se perdiera el verdadero cristianismo con el paganismo que se provocó cuando se reconoce el cristianismo, pero se le revuelve con todas las demás doctrinas y falsas, desde luego, de todos los dioses que Roma reconocía, y que lo hacía por política. Realmente, a ver, ¿en qué Dios creen aquí? Llegaban a invadir un lugar. ¿Y en qué Dios creen aquí? Ah, pues en este. Ah, ok, también va a ser uno de nuestros dioses. Y de esa manera politizaban y simpatizaban el lugar al que llegaban a dominar. Entonces eso es pura política en este caso, pero bueno, ¿quieren saber más de todo esto? Inscríbanse al Instituto Bíblico. Esto se enseña en una materia buenísima que se llama la historia de la iglesia. Desde luego, ¿cuál iglesia? La iglesia cristiana. Entonces, así que la Biblia es un libro diferente a cualquier otro porque está vivo y lleno de vida y de poder. Siempre que tú leas la Biblia, te va a llenar de vida, te va a llenar de poder. ¿Por qué? Porque siempre que leas la Biblia, o te va a exhortar, o te va a consolar, o te va a edificar. Cualquiera de esas tres cosas. Y esas cosas dan vida y dan poder. Amén. Es y debe ser tu fuente principal de alimento espiritual y almático. La Biblia no nada más es un libro de fuente espiritual o alimento espiritual, no. La Biblia es un libro de alimento almático. ¿Por qué? Porque alimenta tu alma también. Sí alimenta tu espíritu, pero alimenta tu alma. ¿Por qué alimenta tu alma? Tú no piensas con el espíritu, tú piensas con el alma. Los pensamientos son funciones del alma, la conciencia es función del alma, las emociones, las decisiones, el libre albedrío o voluntad o libre voluntad está en el alma, no en el espíritu. El espíritu es la esencia, el poder de Dios en ti. Tu espíritu es el que está a imagen y semejanza de Dios. Es el que fue engendrado por Dios, no tu alma. Tu alma sigue siendo como siempre ha sido, aun cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. Tan es así que sigues, como dice la Biblia, viciado en deseos engañosos de la carne, y por eso sigues pecando y cometiendo algunos pecados o errores hasta que alimentas tu alma con la palabra de Dios, y entonces alimentas tu manera de pensar y empiezas a darle buen alimento a tu alma, y tu alma empieza a decir, ok, esto que pensaba está mal, no es bueno, lo desecho, lo echo fuera y me quedo con esto de la palabra de Dios, y empiezas a hacer cambios, ¿verdad? Empiezas a hacer cambios. Antes hacía esto, ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque ya alimenté mi alma con la palabra de Dios, que es lo correcto, que es lo puro, lo honesto, lo santo delante de Dios, y eso me hace ser un mejor cristiano. Esa es la diferencia entre ser salvo o ser cristiano. Salvo es aquel que ha nacido de Dios, que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero cristiano es el que oye y hace la palabra de Dios.
aquel que imita en todo a Jesucristo. Ese es un cristiano, el imitador de Cristo. Como Pablo. Pablo era cristiano y decía, imítenme a mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque a él era a quien veían. En una iglesia, ¿a quién se debe de imitar? Al pastor. Y las mujeres a la pastora. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es a quien nos ven. Y esa es una responsabilidad muy grande de los ministros, porque los ministros tenemos y estamos obligados a vivir en una ética cristiana que va mucho más allá de la ética y moral normal o común de los seres humanos. Hay diferentes niveles de ética, pero la ética más alta debe de ser siempre la del ministro, porque es al que la gente ve y al que la gente debe imitar, porque los ministros debemos de ser el reflejo de Jesucristo para la gente, como pastores y como maestros, por lo menos. Qué bueno que también lo vean como esposos, esposas, las esposas de los pastores, que vean como padres, como madres a las pastoras, etcétera, etcétera, y de esa manera vean la práctica de la palabra de Dios. Así es de que tenemos que entender eso, que la Biblia debe ser tu fuente principal de alimento espiritual y almático, y te va a ayudar a crecer y a fortalecerte siempre. La Biblia te dará el alimento espiritual y almático, que es igual a fortaleza, luz y poder. Fortaleza, luz y poder. Entonces, como la Biblia te da todo esto, ¿qué crees entonces que pretende Satanás? ¿Qué crees que es lo que busca Satanás? Exactamente, tienen razón, pues que no la leas, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también que no oigas a los ministros. Y no solo eso, que no oigas a los verdaderos ministros. ¿Por qué? Porque hay falsos ministros, Cristo lo dijo, que en los últimos tiempos habrá falsos pastores. Y de hecho, Satanás puede ser que te lleve con falsos pastores. ¿Para qué? Para que no oigas a los verdaderos pastores. El hermano Wayne Myers me decía, es triste ver que donde hay mucha gente, hay poca palabra de Dios, y donde hay mucha palabra de Dios, hay poca gente. ¿Cómo saber si estoy en el lugar correcto o con el pastor correcto? Pues la misma Biblia te dice, si tú en la iglesia eres enseñado, redarguido y corregido, es una iglesia de Dios. Si es una iglesia donde nada más te dan paliativos para que te sientas bien, eso sí, te tratan de maravilla. Son excelentes clubes sociales. Las mejores sonrisas están ahí, la mejor atención está ahí. Por supuesto. Es incluso donde pueden haber hasta los mejores edificios, iluminación y todo eso. ¿Por qué? Porque eso agrada, eso le gusta a la gente, a la carne de la gente. Pero una verdadera iglesia con un verdadero ministro es la que te enseña, redarguye y corrige. ¿Para qué? Para que termines siendo un ilustre hijo de Dios. O sea, un ilustre en la palabra. Pues si no te enseñan, no te redarguyen, o sea, no te dicen tus errores con las enseñanzas, ni te corrigen con las enseñanzas, o incluso hasta con la consejería, porque la consejería es parte de la enseñanza, es parte del apacentamiento. Cuando la gente va a consejería y el consejo es ponte a orar, cualquiera te dice que te pongas a orar, pero no cualquiera te va a dar consejería bíblica para aplicarla en tu vida. Eso es algo que tenemos que saber.
¿De acuerdo? Entonces, queda claro que si hay algo que va a buscar Satanás es que no oigas la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es tu alimento espiritual, el alimento para tu alma, para que seas un mejor hijo de Dios, para que siendo un mejor hijo de Dios lleves fruto en toda buena obra, para que Dios te pueda llevar siempre en triunfo. Y obvio, Satanás no quiere que vivas en triunfo. Satanás quiere verte todo el tiempo derrotado, pobre, miserable, causando lástima. Esos falsos cristianos o perdidos son salvos, quizás sean salvos, que bueno, gloria a Dios, pero que se la viven causando lástima para que les den dádivas o limosnas, eso no es andar como es digno de Dios. Nada que ver con la dignidad con la que tienes que vivir por ser hijo de Dios. Nada más por ser hijo de Dios. Entonces, si la Biblia te va a dar todo este alimento espiritual y almático que va a transformar, a renovar tu mente, tu fe, tu sistema de creencias para poder creer y entonces poder recibir el reino de Dios y entrar en él, donde todas las cosas vienen por añadidura, pues obviamente, si hay algo de lo que Satanás se encarga, es que tú no oigas la palabra de Dios. Que tú no oigas la palabra de Dios. Y ahorita Dios me está dando un versículo que se los voy a compartir y espero tengan su Biblia ahí. Segunda de Corintios 4:4. Segunda a los Corintios 4:4. Dice así la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo, y vea usted que la palabra Dios está con minúscula. Siempre que usted vea la palabra Dios con minúscula, se está refiriendo a Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. ¿Por qué? Antes, ¿quién era? Adán. Porque Dios le dio todo a Adán y Dios le dijo a Adán, tú eres el Señor de la tierra, tú eres el Dios de la tierra, tú señorea la tierra porque tú eres el Señor, señorea sobre la faz de la tierra. Entonces Adán tenía ese privilegio y posición y Adán se lo dio a Satanás cuando obedeció a Satanás. ¿Cuándo obedeció a Satanás? Cuando obedeció a su mujer. Dios se lo dijo claramente, por haber obedecido la voz de tu mujer, la tierra será maldita ahora. ¿Qué maldijo la tierra? ¿Quién? Satanás la maldijo. ¿Por qué? Porque Adán, al desobedecer a Dios y obedecer a su mujer, realmente obedeció a Satanás. ¿Por qué? Porque la mujer había sido engañada ¿por quién? Por Satanás. No es que la mujer sea mala, no, ella fue engañada. Mujeres, fíjense bien, Satanás siempre las va a querer engañar. Por eso la misma Biblia también enseña que se cubran la cabeza con su esposo, hablando con su esposo, no tomando las decisiones solas como lo hizo Eva, ¿verdad? Que tomó la decisión sola y decía, a ver, presta, y mordió y comió del fruto prohibido, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Adán le entrega el mundo a Satanás, por eso Satanás puede maldecir la tierra, por eso los animales le salen colmillos venenosos, espinos y cardos te dará, ¿verdad? Ahí se refiere a los aguijones venenosos, colmillos venenosos, espinas en las plantas, la rebelión de los animales en contra del hombre y entre ellos mismos, y ya el grande se come al chico. Eso no era antes. Antes todos éramos vegetarianos. Eso fue a causa de la maldición de Satanás, que produce toda esa maldad en los seres vivos sobre la tierra. Entonces, aquí lo que está diciendo la Biblia, hablando de Satanás, dice, fíjate bien, bien clarito, dice, en los cuales el Dios de este siglo, se refiere a este mundo. Siglo aquí representa el mundo,
o esta época humana en la que estamos viviendo, dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Si hay alguien preocupado y ocupado en que no te resplandezca la luz del Evangelio, no solo el Evangelio, sino la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, ¿quién crees que es? Satanás. Entonces, si alguien trabaja para que a ti no te resplandezca la luz del Evangelio y el Evangelio, es Satanás. ¿Y cómo trabaja? ¿Cómo trabaja él para cegarte el entendimiento? Fíjate bien, aquí nos enseña la Biblia que lo más importante es que entendamos la palabra de Dios. Porque entender la palabra de Dios es escuchar a Dios. ¿Cómo escucho a Dios? Cuando lo entiendo, cuando lo oigo lo entiendo. Ese es el tema. ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Verdad? Entonces, para escuchar a Dios estamos entendiendo cómo se comunica Dios con nosotros. Y estamos entendiendo que primeramente, de entrada, de inicio, para empezar, para arrancar, es a través de su palabra. Y aquí vemos claramente cómo la Biblia, como Dios mismo nos escribe, aguas, hijos míos, porque el diablo, que es el Dios de este mundo, lo que está buscando él y siempre, sobre todas las cosas, fíjate bien, es bien chistoso, pero no dice aquí que él te va a provocar accidentes, que sí los provoca, ¿no? Sobre todo si eres descuidado, pues se la pones muy fácil. Si no eres disciplinado, se la pones muy fácil. Si no eres ordenado, pues se la pones más fácil. Si no eres obediente de tus autoridades, reglamentos y leyes, pues se la pones mucho más fácil, porque si no eres obediente a la autoridad, eres un rebelde, y la rebeldía es de Satanás, no de Dios. Entonces la pones súper fácil. El diablo siempre está buscando hacernos daño, pero en lo que está enfocado es que tú no entiendas la palabra de Dios. ¿Por qué se refiere a la palabra de Dios? Porque dice, cega el entendimiento de los incrédulos. Ahora, incrédulos no es inconverso nada más. Ojo, un incrédulo no nada más no es el que no cree en Jesucristo. Un incrédulo también es alguien que puede ser salvo, pero no cree en el Espíritu Santo. O no cree en la sanidad. O no cree en la riqueza, que es el que vengan a él todas las cosas por añadidura en el reino de Dios. O sea, yo he oído gente que dice, no, yo no creo eso, que todo te va a ser añadido, todo, eso es codicia. No, mano. Y es un incrédulo. ¿Es algo? Sí. ¿Va a una iglesia? Sí. Pero es un incrédulo. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias está muy dañado y no puede creer de lo que está hablando ahí Dios. Es un incrédulo de una parte de la palabra de Dios. Porque ahí Cristo está diciendo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como tú te puedes vestir, ni los lirios del campo que no trabajan ni hilan y se visten como se visten, ni siquiera ellos se visten como tú te puedes vestir. Y no te preocupes por qué te habrás de comer o qué habrás de vestir. Eso incluye, en el vestir incluye casa, coche, camioneta, moto, lo que quieras. Es parte del vestido. ¿Qué coche te pones para vestirte para ir a un lugar? ¿Un cochecito, una carcachita o una camioneta de lujo? Es parte del vestido. Y hay quien dice, yo no creo eso. Trae un problema en su sistema de creencias de merecimiento. ¿Por qué? Por pecador. Y la Biblia nos enseña a resolver todo eso. De más o menos eso es lo que estoy enseñando, no predicando, enseñando los domingos. ¿Verdad? El problema de el merecimiento por el cual no pueden creer
que Dios les puede sanar o no pueden creer que Dios les puede enriquecer. Claro que Dios les puede enriquecer. Desde luego que sí. Entonces, leímos por eso, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, se dedica a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, no te resplandezca que puedes ser sano, no te resplandezca que puedes andar siempre en triunfo en Cristo Jesús. No te resplandezca el cómo ser más que vencedor, no te resplandezca el cómo andar siempre en triunfo en Cristo Jesús, no te resplandezca el cómo ser siempre sano, no te resplandezca el cómo ser siempre rico, para que siempre rico le des siempre a los pobres. Y por eso el diablo se encarga de trabajar para cegarte ese entendimiento y tú no puedas creer, para que no puedas vivir la luz del Evangelio, toda esa luz que contiene el Evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay algo en lo que trabaja Satanás, es en eso, en que tú no leas la Biblia, en que tú no oigas buenos mensajes, buenas enseñanzas. Hay gente que se conecta cada 8 días, los jueves, los domingos, ahí están. Y tienen y tendrán su recompensa. Hay quienes no, hijo, es que me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó. Lo que les haya pasado fue lo que permitieron, fue lo que Satanás sabía que con eso ustedes iban a permitir el no escuchar un buen mensaje o leer la Biblia. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto oyes los mensajes? Si tú eres alguien que pues no tienes la misma revelación que tiene un ministro, pues escucha al ministro. Para eso Dios nos puso. Y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Tú eres un santo porque ya eres un salvo. Salvo y santo significa lo mismo. Significa lo mismo. Entonces tú eres un santo, pero necesitas ser perfeccionado. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, si tú lees la Biblia, pero no la entiendes como cuando un ministro te la explica, pues entonces escucha al ministro y no te pierdas las enseñanzas del ministro, del maestro, del pastor. No te las pierdas, porque el único que pierde eres tú. Quiero terminar con esta reflexión y que te quede claro que el diablo va a hacer cualquier cosa para evitar que tú oigas la palabra de Dios. El diablo va a hacer cualquier cosa para evitar que tú leas la Biblia o que tú oigas la Biblia. Porque la Biblia te va a enseñar todo lo necesario para vivir en triunfo, para triunfar en la vida. Por eso es que Él va a estar siempre haciendo algo. El diablo no descansa. Dice la Biblia que número 1 es tu enemigo. Eso dice Dios. Tienes un enemigo, es Satanás. Y él anda buscando a ver cómo te devora y cómo acaba contigo. Anda como león rugiente buscando a ver a quién devorar. Y si tú le permites, lo va a hacer. Así es que depende de ti, no de él. Depende de ti que algo se te atraviese y ya no leas. O que algo se te atraviese y ya no oigas la enseñanza que va a edificar tu vida, que te va a dar poder, fortaleza, luz, para que tú tengas una vida de triunfo, una vida de victoria, para que tú seas verdaderamente más que vencedor. Como dice Romanos 8, para que tú verdaderamente Dios te pueda llevar siempre en triunfo, siempre, no a veces, siempre en triunfo. Y tienes que entender eso. Así es que no te extrañe que Él siempre esté
tratando de impedir que tú leas o escuches la palabra de Dios. Es tiempo de que ya te metas de lleno al reino de Dios y su justicia que está en la palabra de Dios. Y termino con lo que les estaba diciendo. Yo recibí al Señor Jesucristo a los 9 años de edad. Ahí le entregué mi vida. Plena, completa. Nunca voy a olvidar ese día. Me pasé como hora y media orando a Dios solamente con ese propósito y ese concepto. Te entrego mi vida, toma mi vida, te doy mi vida, te ofrezco mi vida. Enséñame, hazme bueno, quiero servirte, quiero hacer bien a todo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. 9 años tenía yo. Pero después, pues no me congregué durante mucho tiempo porque iba yo a algunas iglesias y no me gustaban lo que enseñaban, ¿no? Salía peor de cómo entraba. Y hasta los 30 años, en 1994. Entonces, les decía yo que a los 30 años empecé otra vez a ir a la iglesia. Conocí a un hombre de Dios que me impresionó y la verdad no era yo fácil, con toda la modestia y humildad lo digo, de impresionar. Yo me dedicaba ya a dar conferencias de desarrollo humano, de liderazgo, trabajo en equipo, alta dirección, etc. Pero ese hombre me impresionó. Y empecé a seguirlo, y empecé a congregarme, y empecé a estar en una iglesia y demás. Y hubo muchas veces que estuve a punto de no ir al servicio el domingo. Por una u otra cosa. Así. Los servicios del miércoles, que eran a las 7 de la noche y me quedaban a 2 horas y media de mi casa. Eran 2 horas y media de transporte. Pero yo hice el compromiso de escuchar a Dios, de aprender, de crecer. Y cuando más trabajo me costó ir a la congregación para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, fue cuando más bendecido fui. ¿Y sabes por qué? El diablo sabe que ir a la congregación o conectarse ahora te va a bendecir. Por eso te va a poner 1000 razones para que no lo hagas. Y luego se te pase. ¿Cuántas veces la gente dice, bueno, no lo voy a ver hoy a las 7 de la noche o el domingo a las 11 de la mañana? Luego lo veo. Lo bueno es que ya se queda ahí el mensaje en la página, ¿no? Luego lo oigo, luego lo veo y se les pasa. Y justamente, el mensaje que más te iba a bendecir es el que no escuchaste. Precisamente, el que más necesitabas es el que no escuchaste. ¿Y sabes por qué? Porque tú lo permitiste. Porque el diablo puede intentar lo que sea. Él va a triunfar. Él va a ganar sobre ti solamente si tú se lo permites. Si definitivamente tú no puedes estar a la hora de la cita con Dios, no conmigo, no es conmigo, yo soy un hijo de Dios igual, ni más ni menos, igual a todos ustedes. La cita es con Dios, y si tú no puedes estar, de ti depende. Y si no puedes estar por una causa de fuerza mayor, es decir, que está fuera de tus fuerzas, por eso se dice fuerza mayor. Yo no pude hacer nada con mis propias fuerzas para conectarme y estar a la hora en la cita con Dios. Si por una causa de fuerza mayor no te conectaste y no estuviste en la cita con Dios, no te preocupes, escucha de todas maneras el mensaje. Que no te gane Satanás con su sutileza de luego, y luego nunca llegó, y luego nunca fue,
y luego nunca oíste precisamente el mensaje que más necesitabas. Los amamos, saben que los amamos aquí en Plan Familiar, y quiero agradecer a todos los que diezman. Y si tú todavía no diezmas, da una ofrenda. Es importante que siembres, dice la palabra de Dios, que siembres en donde te estás alimentando. Entonces, si tú todavía no sientes en tu corazón el dar tu diezmo, está bien, ya llegará el momento, ya te serán iluminados los ojos de tu entendimiento para que lo hagas de todo corazón y seas sobreabundantemente bendecido, como dice Dios, no yo. Pues si tú no has llegado a ese momento, a ese punto, te invito a que des una ofrenda. Sentí esto en mi corazón. Es importante dar para recibir. Cristo dijo, da y se te dará. No dice que pactes y esperes que yo te dé para que tú me des la mitad. No. Él dice, da y se te dará. Y ni tú ni nadie va a cambiar ese pacto. El pacto es así. Dios dijo, da y se te dará. Entonces da algo. 10 pesos, $1, €1, lo que sea. Pero bendice y seguirás siendo grandemente bendecido también. Porque lo que se siembra se cosecha. Siempre. Saben que esta es su casa, esta es su iglesia. Les agradecemos mucho la confianza, el tiempo, y Dios los bendiga y los bendecirá muchísimo con estas enseñanzas. Estoy seguro de eso, porque los amamos, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Queremos verlos en victoria y en triunfo siempre. Así es que nos vemos la próxima. Dios los bendice y nosotros también.